Día Mundial del Reencuentro. Mi nombre es Reina Espinosa y antes de llegar a la iglesia habían muchos problemas. Mi mamá sufría con depresión, con ansiedad, tenía muchos pensamientos de suicidio. Mi papá era alcohólico, mis hermanos eran muy rebeldes, al igual que yo me incluyo en la rebeldía. Yo viendo a mi papá con el alcohol, yo empecé a tomar igual, me llevaba sus botellas a escondidas, me las llevaba a la escuela. Igual agarrando malas amistades, seguí en sí el mismo camino que mi papá. Mi mamá fue invitada por una amiga de ella a la Iglesia Universal porque ella le contaba sus problemas a esta amiga y decidió llevarnos a nosotros. Empezamos a seguir yendo, empezó a cambiar nuestra vida. Él ya no se emborrachaba, ya no había problemas, ya no había violencia, ya era un hogar más calmado, más con paz. Mi papá recibió un comentario de uno de sus familiares. Le afectó mucho ese comentario, que decidió ya no ir y nos prohibió a nosotros también ir. Entonces, en ese transcurso del tiempo, mi mamá empeoró, volvieron los problemas, mi papá con el alcohol, mis hermanas eran muy rebeldes y yo igual volví con mis malas amistades. Me encerraba mucho en mi cuarto, tenía mucha depresión, empecé a cortarme los brazos, empecé a tener pensamientos de suicidio igual y era muy feo esa situación. En el transcurso de esa etapa de los 3 años que yo me aparté, conocí a mi novio, que ahora ya es mi esposo. Tuvimos una relación, de esa relación salí embarazada yo a los 16 años y de ahí yo me salí de mi casa y me fui a vivir con él. Al poco rato de juntarme, vi que era muy agresivo igual como mi papá. No estaba viciado en el alcohol, más estaba viciado en las drogas. No me llevaba bien con sus papás, tuve una mala experiencia con ellos y por esa causa empeoró mi depresión. Me acuerdo que yo quería acabar con mi vida y acabar con la vida del bebé, porque yo sabía que no iba a ser feliz repitiendo la misma historia que mis padres. Entonces yo tenía una amiga en la iglesia, ella me orientaba mucho, me aconsejaba mucho, me guiaba y ella siempre me marcaba, me mandaba mensajes y me recordó que teníamos servicio los domingos. Lo hablé con él y él me dijo, ok, vamos. Entonces fuimos ese día, el primer día que yo regresé, sé que sentí mucha paz, más tranquilidad. Fue cuando ya empezamos los dos a ir más frecuente, más días a pesar del domingo. Empezamos a estar más involucrados, a escuchar más. Las peleas se fueron yendo poco a poco. También el vicio, yo miraba que él lo empezó a dejar y ya fue cuando él empezó a realmente cambiar la manera en la que él vivía. Todo iba bien, todo iba mejorando. Nosotros empezamos a servir, lo queríamos hacer a nuestra manera, la manera fácil. Viendo eso, mi esposo y yo nos empezamos a alejar, nos alejamos por completo. Más en ese tiempo regresaron los problemas de los cuales ya habíamos superado. Empezaron las peleas entre pareja, él empezó a ser más agresivo, no tenía paciencia, se enojaba mucho. Me acordaba mucho la felicidad que nosotros teníamos, la paz que tenía en nuestro hogar cuando nosotros ya estábamos sirviendo. Me acordé mucho de ese versículo que decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo me acuerdo que era eso mismo lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Instruyendo también a nuestro hijo a que él siguiera los pasos de Dios. Más mirando la situación, eso yo caí muy triste porque ya no era lo que estábamos viviendo en ese momento. Hablamos los dos y platicamos, ¿no?, que era lo mejor regresar. Nosotros regresamos a la Iglesia Universal unos 4 meses después. Ya empezamos a escuchar la palabra otra vez, empezar a involucrarnos otra vez. Yo tuve ese reencuentro con Dios. Ya que regresamos, ya que otra vez estamos en la presencia de Dios,
y hay paz, hay alegría, hay unión en nuestro hogar. No, ya no hay peleas, estamos más conscientes y cuidamos más nuestra vida con Dios primero, para que igual nuestra vida como matrimonio, como pareja, como padres, esté igual de bien como nuestra relación con Dios, ¿no? Hay más paz, más armonía, más felicidad.